a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. En estos municipios de menos de 5.000 habitantes no hay franjas. Pueden realizarse estas autoridades de alivio, estas autoridades permitidas, los paseos, la actividad física, el paseo de los niños, el paseo de personas dependientes, pueden realizarse en cualquier momento del día entre las 6 y las 23 horas del día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya sabemos cuándo podremos salir de casa a pasear y hacer deporte. El Gobierno ha dividido en franjas horarias estas salidas, a excepción de los municipios de menos de 5.000 habitantes que tendrán libertad para salir a la calle a cualquier hora. Eso sí, como todos, una vez al día. La duda que nos surge es cómo se van a poder controlar esos movimientos. Lo que sí está claro es que el desconfinamiento cada vez está más cerca. Enseguida les explicamos estas novedades. Y todo esto se entremezcla en el debate de estos días: ¿salud o economía? Los hosteleros están en pie de guerra contra las limitaciones del Gobierno, cuyo presidente, por cierto, ha plantado hoy a los líderes autonómicos en la Comisión de Comunidades del Senado. 46 días llevamos en estado de alarma y el puente del 1 de mayo no debe ser una excusa para saltarse las limitaciones. A estas horas, cientos de controles policiales trabajan en las carreteras para impedirlo. La buena noticia: el tiempo veraniego que nos espera estos días. Comenzamos. El sábado es la fecha clave, la tenemos todos marcados en el calendario porque será el día en el que podremos salir a pasear o practicar deporte. El Gobierno, Álvaro Lúa, ha marcado franjas horarias para evitar las aglomeraciones. Sí, efectivamente, José Luis, se trata de 5 franjas horarias para 3 grupos de población distintos, repartidos entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche para municipios de más de 5.000 habitantes, porque los de menos no tendrán franjas. Mañana se publica la orden, que entrará en vigor, recordemos, a las 12 de la noche, con lo que el sábado contaremos con nuevas medidas de alivio. Deportistas y adultos mayores de 70 años y personas mayores, y por otro lado padres con niños, van a ser los 3 grupos que no deberán coincidir en la calle. De esta forma, lo que se pretende es ordenar el flujo de personas y evitar así la exposición de las personas más vulnerables. A partir de este sábado, una vez al día podremos pasear, podremos salir a correr, podremos usar la bicicleta, pero para evitar que la calle tenga este aspecto, el Gobierno ha puesto normas. El reloj se convierte en la clave. Entre las 6 y las 10 de la mañana, los mayores de 14 años pueden salir a pasear con la compañía de una persona que viva en el mismo domicilio y hasta 1 kilómetro de casa. También podremos practicar nuestro deporte favorito, pero en solitario. Una única vez al día y dentro del municipio de residencia. Entre las 10 y las 12 de la mañana podrán caminar o hacer deporte dentro de sus posibilidades físicas los mayores de 70 años y los dependientes que necesiten ir acompañados de un cuidador. Para ellos el límite es de 1 kilómetro. Entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, la calle se convierte en lugar de juegos para los niños, con las limitaciones de distancia y acompañamiento que han tenido en los últimos días. Cuando ellos entren en casa a las 7 de la tarde y durante 1 hora vuelve a ser turno para mayores y dependientes, y entre las 8 y las 11 de la noche, los deportistas y paseantes que no hayan podido salir por la mañana tendrán una segunda oportunidad. Solo hay una excepción que resulta clave para el medio rural de nuestra comunidad. En estos municipios de menos de 5.000 habitantes no hay franjas. Pueden realizarse estas autoridades de alivio, estas autoridades permitidas, los paseos, la actividad física, el paseo de los niños, el paseo de personas dependientes, pueden realizarse en cualquier momento del día. También ha habido anuncio para los que tienen huerto. Desde el sábado podrán retomar su cuidado. Se tiene que realizar en el mismo término municipal al del domicilio o término municipal adyacente. Para todos el uso de la mascarilla sigue sin ser obligatorio, pero como hasta ahora es altamente recomendable. Pues nos hemos ido a la calle a ver qué opinan los ciudadanos de estas medidas. Estefanía Urueña, estás en una zona de Valladolid donde habitualmente hay muchos runners y deportistas. ¿Qué te cuenta la gente?
Sí, José Luis, a cualquier hora del día antes del estado de alarma, esta era una zona donde se podía ver a mucha gente practicando deporte. Lo podrán hacer con esas franjas horarias a partir del próximo sábado, o bien a primera hora de la mañana o ya a última hora del día. Nosotros, como bien decías, hemos salido a la calle para conocer qué es lo que opina la ciudadanía sobre estas franjas horarias, esta nueva medida anunciada por el ministro de Sanidad. La mayoría la aceptan, pero hay personas que también piensan que es demasiado pronto para salir a la calle. Me parece muy bien porque estos días atrás, cuando yo he salido, la gente se ha aglomerado demasiado. Cuando sale todo el mundo a la calle a hacer deporte es muy difícil controlar. Para mí es pronto todavía. Lo que pasa es que a lo mejor por la gente que trabajamos pues podemos tener problemas, porque si quiero salir con la niña a determinada hora y no puedo salir a esa hora, pues a lo mejor son los problemas. Tenemos que intentar que cuando salgamos a hacer nuestro deporte seamos responsables y lo más cautos posibles para que esto vaya mejor y todas estas medidas pues puedan ir avanzando. Para superar esta crisis será necesario combinar las medidas de contención de la pandemia con la reapertura de la economía. Es el debate entre salud o economía. Un equilibrio para el que no hay fórmulas seguras. Los últimos datos sí dejan claro que nos movemos en una realidad nunca antes gestionada. Economía. La salud, yo creo que es lo más importante. Es lo primero y es por lo que todos nos hemos ido moviendo desde que empezó esta pandemia. La economía tiene que empezar a fluir porque es lo que mueve todo un país, lo que mueve una ciudad. Ese es el difícil equilibrio. Medidas estrictas para evitar contagios y reapertura lenta de la economía. España ha vivido una crisis sanitaria que estuvo a punto de colapsar los hospitales. Casi 11.000 españoles han pasado por la UCI, 183 actualmente en Castilla y León. Hoy la economía deja un IPC negativo por el precio de los carburantes, a pesar de la subida de los alimentos frescos, y una caída inédita del Producto Interior Bruto, del 5,2% entre enero y marzo. La prudencia parece por ahora la única receta. Nosotros creemos que nuestra estrategia es una estrategia prudente, que permite el inicio de la actividad, que permite que los trabajos vuelvan a empezar poco a poco, que genera compromiso social y creemos que es la estrategia correcta. Ahora lo importante es mirar hacia adelante y trabajar en un plan de retorno, priorizando desde luego la salud, pero acelerando también el levantamiento de las restricciones cuando se den las circunstancias para ello. Se trata, en fin, de protegerse de la pandemia y evitar la quiebra de empresas para así recuperar la economía y el empleo. Ese debate entre qué debe prevalecer, si la economía o la salud, ha salpicado de lleno al sector hostelero. Los bares y restaurantes de Salamanca están en pie de guerra. Amenazaron con manifestarse este sábado, pero acabamos de saber que finalmente no lo van a hacer. No quieren abrir en las condiciones que ha fijado el Gobierno. Afirman que poner en marcha desde el 11 de mayo sus negocios solo para terrazas y con un 30% de aforo es firmar su ruina. Si no cambiamos la hoja de ruta, señores del Gobierno central, más de un 30% de los establecimientos van a cerrar. Hay que cambiar la hoja de ruta de inmediato. Hoy han llenado la ciudad estos carteles con los que evidencian su enorme malestar. No entienden cómo se van a aplicar los ERTEs y no entienden qué garantías se pueden dar sin test masivos ni para trabajadores ni para clientes. Y queremos pedir un protocolo único para todos los sectores a nivel nacional, consensuado a nivel internacional, para transmitir al turista extranjero que en España se cumplen los protocolos internacionales. Esta tarde, reunión con el Ayuntamiento en la que se ha descartado finalmente una movilización para este sábado y en la que se ha pedido al consistorio que estudie cómo ampliar la superficie de terrazas para que pudiera ser más viable la reapertura. Ese malestar y cabreo es compartido entre muchos hosteleros de la comunidad. A las limitaciones de aforo se suman otras dudas. No tienen claro cómo abrir, qué protocolos de seguridad seguir, ni siquiera qué va a pasar con los ERTEs. En Valladolid los hosteleros se plantan y no abrirán las terrazas el próximo 11 de mayo. Alberto no ve viable abrir un tercio de la terraza de su bar el próximo 11 de mayo. Económicamente inviable, sería la ruina para nuestro sector. Asegura que no sabe qué protocolo se debe seguir para proteger la salud de sus clientes y empleados. No han aclarado las medidas que tenemos que tener de seguridad en nuestros locales. Se han remitido a lo general. Desde el sector se quejan de la falta de información. Encontramos con muchas medidas que no están nada claras. Y tampoco saben cómo gestionar las facturas. Nos falta saber el tema de los alquileres, cómo los podemos enfocar.
Llevan casi 2 meses cerrados y con las nuevas medidas consideran que van a perder aún más dinero. Tenemos que ajustar plantilla, tenemos que ajustar personal y, lógicamente, con un aforo en un local y a lo mejor aforo hablamos de 100 personas y entran 30, pues es muy difícil que sea rentable. Pero algunos hosteleros ven la reapertura con esperanza. Esto es una temporada mala en la oficina y tenemos que volver. Roberto anima a sus colegas de profesión a la vuelta. Cada uno que coja su calculadora y abra el garito cuando le cuadre, ¿vale? Pero que estemos todos, que no falte nadie. Para muy pronto volver a llenar los bares de historias. Y en lugar de amainar esta avalancha de críticas, la ministra para la Transición Ecológica ha encendido aún más al sector con estas declaraciones. Escuchen. Es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie. A quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado. Todos los indicadores económicos nos están colocando ya en una nueva y complicadísima realidad que va a afectar a muchas empresas y, por tanto, también a muchos empleados. Mañana es el día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y vamos a hablar ya con el secretario general de UGT desde Madrid, Pepe Álvarez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana va a ser una jornada distinta, no habrá reivindicaciones en la calle, sino en las redes sociales, y llegan a este día con la espada de Damocles sobre la cabeza de muchos trabajadores en ERTE y con el miedo a despidos en muchos sectores. ¿Estamos ante el 1 de mayo más difícil de la historia o con más incertidumbre laboral? Bueno, yo en todo caso creo que es un 1 de mayo con toda seguridad atípico, ¿no? Y con mucha incertidumbre laboral. La historia de los 1 de mayo, 130 años, es larga y seguramente que en algunos momentos ha sido muy compleja. En todo caso, este 1 de mayo creo que coge todo el sentido la reivindicación de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Tenemos retos por delante importantísimos. Estaban ustedes mismos hablando de ellos en este proceso de desescalada, que efectivamente necesitamos darle luz. Nosotros llevamos semanas reclamando protocolos para la apertura de los establecimientos, especialmente para los bares, restaurantes, hoteles. Yo mismo propuse hace 2 semanas en una reunión la elaboración de un certificado que garantice a nuestros clientes, a los propios trabajadores de los establecimientos, que ese establecimiento funciona de tal manera que la clientela puede estar segura que está libre de COVID. Nosotros somos un país con un sector turístico muy importante y tenemos que intentar, respetando por supuesto las decisiones de las autoridades sanitarias y de los especialistas en la materia, pero intentar que podamos recuperar una parte del turismo. Es importante que tengamos un calendario claro para que los ERTES, los casi 4 millones de trabajadores que tenemos en nuestro país que están en ERTES, puedan reincorporarse paulatinamente al trabajo de acuerdo con la propia demanda por parte de los ciudadanos. Tenemos que trabajar con el gobierno porque yo creo que será muy importante que en este proceso de salida haya estímulos para el consumo del sector servicios, pero sin lugar a dudas también para el consumo del sector industrial. Estoy pensando en el sector del automóvil, que está prácticamente paralizado. Ahora sí tenemos que incentivar sobre todo la compra de coches que sean producidos en nuestro país, y tenemos que hacer un debate serio de por qué nuestro sistema de salud no ha aguantado, por qué se ha producido la situación que se ha producido en las residencias de ancianos. Nosotros creemos que hace falta una auditoría independiente que ponga luz y que sea capaz de indicarnos cuáles son los elementos que hay que corregir para que nunca más podamos tener una situación como la que hemos tenido estos días. Sí, estamos justamente estos días en esa disyuntiva de si lo que tiene que prevalecer ahora es la salud o la economía. Parece, señor Álvarez, que el equilibrio es muy complicado. El equilibrio es complicado, pero yo quiero decir claramente que la salud tiene que prevalecer. Entre otras cosas porque si no prevalece la salud no pararemos la pandemia y por tanto tendremos que volver a situaciones de más confinamiento.
a mí me parece que esa disyuntiva no puede existir. Ahora, es verdad que hay que dar certezas. Yo creo que el Gobierno con este calendario ha empezado a situar certezas, pero no es menos cierto que estas certezas tienen que ir de la mano de guías, de certificaciones en el caso de la hostelería, de un plan claro de reincorporación de los trabajadores, de tal manera que los negocios que solo vayan a necesitar un 30% de la plantilla, que solo incorporen un 30% de la plantilla, que el resto de los trabajadores puedan permanecer en un ERTE y se puedan ir incorporando según vaya creciendo el aforo y la propia demanda de los ciudadanos. Nosotros estamos ahí 100% porque nos parece que es muy importante, junto con una red de protección social a todos los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos en torno a 1 millón de personas que no tiene ningún tipo de percepción económica, que está confinada en su casa, y esta situación no se puede mantener. Por eso exigimos la implantación de la renta del mínimo vital. No esperamos a la ley. La ley va a ser compleja, lo sabemos. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en esta materia. Lo que queremos es una medida puente, una medida choque que permita que esas familias no tengan que hacer cola en los centros que reparten alimentos. A mí me parece que España es un país que no tiene por qué recurrir a esos centros, que puede y debe satisfacer las necesidades de sus ciudadanos por derecho. Por último, ya de forma muy breve, muchas comunidades, empresarios, la oposición política se quejan de la falta de información y coordinación del presidente Sánchez, bueno, a la hora de tomar decisiones importantes. ¿A usted le informa el presidente de muchas de estas medidas? A nosotros nos informan en la misma medida que informan a las organizaciones patronales. No tenemos más información. Nos informa generalmente una vez a la semana 2 vicepresidentas y 5 o 6 ministros y el presidente del Gobierno en un par de reuniones que tuvo con empresarios y con sindicatos. En todo caso, yo creo que no es solo la presencia del presidente. Es muy difícil coordinar un país tan descentralizado, pero lo que sí que yo creo que es muy importante es ir situando elementos que den garantías y seguridad a todo el mundo de en qué nivel y a qué ritmo se vaya haciendo esta incorporación de los sectores a la economía. Y sobre todo a mí me gustaría pedir a las fuerzas políticas, a las comunidades autónomas, que sobre todo intentemos no desunirnos. España necesita en estos momentos la aportación de todo el mundo. El Gobierno tiene que ser el primero el que ponga diálogo con las fuerzas políticas, con las comunidades autónomas, con las organizaciones sindicales, pero creo que el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que respetar las decisiones de los científicos en relación a los ritmos para poder acabar con la pandemia, porque si no acabamos con la pandemia, repito, volveremos hacia atrás y eso nos situaría en una situación muchísimo peor de la que tenemos hoy. Pues Pepe Álvarez, secretario general de UGT, esperamos que mañana, el día 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, sea un éxito, aunque sea desde casa y desde las redes sociales. Gracias por atendernos. Nos veremos con todos los trabajadores en las redes sociales mañana. Eso es, gracias. Y seguimos hablando de la actividad económica. La Junta solicita al Ministerio de Agricultura ayudas adicionales para el sector del vino. La crisis del COVID-19 ha restringido las exportaciones y ese problema se va a agudizar con la próxima vendimia. El vino es un pilar básico para la economía de Castilla y León. Factura más de 1.000 millones de euros al año y emplea a 19.000 personas. Hoy esperábamos al presidente. Tuve la oportunidad de decírselo a él también. Sé que este no es el debate del Estado de las autonomías, lo sabemos, que es cuando vienen los presidentes autonómicos, pero no es menos cierto que este debate sobre esta crisis económica, que tiene unas raíces sociales y económicas sin precedentes, es probablemente mucho más que un debate de las autonomías. Esta reunión, tengo que decirlo, es un fracaso. Es un fracaso, es una devaluada. Lamentar nuevamente que él no esté aquí, puesto que para hablar también de sanidad, de impuestos, de un proyecto nacional común.
Son las quejas de algunos presidentes autonómicos por la ausencia del presidente del Gobierno esta mañana en la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado. Las comunidades mantienen abierto otro debate, si debe ser la provincia o las zonas básicas de salud sobre la que se decida la desescalada. El Ministerio no se cierra a ello, pero pide que se presente un documento justificando el porqué. Vayamos mejorando esto. Sobre este mapa de las zonas básicas de salud sin casos en los últimos 14 y 7 días, prepara Castilla y León la desescalada y ya trabaja con los alcaldes para ponerlo sobre papel. Creemos que eso es imprescindible y el Gobierno tiene que garantizarnos ese criterio a las comunidades autónomas, porque eso es defender el mundo rural. El presidente de la Junta ha defendido ese criterio en el Senado y, aunque sus presidentes no han asistido, también lo defienden otras comunidades autónomas de distinto signo, como Galicia o Valencia. Y desde luego, lo que está claro es que en muchos ámbitos sabemos perfectamente que la provincia no es el marco natural en la Comunidad Valenciana. Galicia no lo puede avalar. No lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia. La provincia o las zonas básicas de salud, ese es el debate. La capacidad de control es mucho mayor, porque además contamos con el compromiso también de las autoridades locales, con el compromiso de los centros de salud. La comunidad ya elabora 10 planes para 10 zonas básicas. El Ministerio es quien tiene que aprobarlo y advierte que esa unidad territorial pueda ser fácilmente aislable en caso de que fuera necesario. Mañueco se ha quejado en el Senado también de la coordinación. Las comunidades autónomas nos enterábamos de las decisiones por la televisión el día antes de la conferencia de presidentes sin consultarnos. Mañueco ha insistido al Gobierno en la necesidad de un fondo de apoyo económico no reembolsable para poder paliar los efectos del coronavirus y participar también en la gestión de los fondos que puedan llegar de Europa. Pues a partir de ahora hay que mirar muy detenidamente los datos porque nos van a marcar los tiempos en la desescalada. Hoy comprobamos que el ritmo de nuevos contagios sigue a la baja. Nati Melendre, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, así es, sigue a la baja, hay menos contagios, de hecho ese descenso, ese ritmo ya está por debajo del 1% a nivel nacional, pero sigue habiendo contagios y además constantes, a un ritmo constante, y eso que estamos en medidas de estricto confinamiento. En el caso de España, la curva, como les decíamos, está aflojando. Y ya son en el día de hoy han sido 1.309 contagios. A nivel regional, un dato, a partir de ahora las cifras de nuevos contagios vamos a tener en cuenta solo los PCR. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque según los epidemiólogos es el dato más fiable, para la prueba más fiable, y segundo, porque son las cifras que se pasa al Ministerio de Sanidad. Entonces es lo que vamos a tener en cuenta. Según los datos diagnosticados con PCR acumulamos 16.885 y hay 195 nuevos en las últimas 24 horas. Cuando todo esto pase, de lo que más nos vamos a acordar y más dolor nos va a provocar van a ser las cifras de fallecidos. Hoy es verdad que tenemos la cifra más baja desde el pasado 14 de marzo, aún así 268 personas han perdido la vida, 1.770 en Castilla y León llevamos acumulados, 18 en las últimas horas, y con respecto a ese dato de fallecimientos quiero destacar una cosa, son 1.770, 700 proceden de residencias que llegaron a ser hospitalizados, pero hay otras 1.000 personas, 1.000 ancianos que han fallecido en residencias de ancianos y que no contabilizamos porque no fallecieron en los hospitales. En cuanto a las altas, es otra buena noticia, siguen subiendo, 3.000 en las últimas horas, eso ya es el triple, por ejemplo, que los contagiados. Ayer conocíamos, Nati, las 10 áreas de salud rural que ya podrían comenzar la fase de desescalada al no tener ningún contagio en los últimos 14 días. Y hoy nos fijamos en las que más casos tienen. Nati, ¿cuáles son esas zonas pintadas de rojo? Son zonas pintadas de rojo, no son muchas, son 5 en las que en los últimos días en Castilla y León han acumulado, en los últimos 14 días, han acumulado más datos positivos. Se encuentran, lo ven en rojo, Carrión de los Condes, en Palencia, en la zona de Soria, Gómara y el área de Soria rural. Y en la zona de Segovia, que está siendo la zona más machacada, tenemos Navafría y Sacramenia, que son donde se están dando más datos
porcentuales, pero de todas formas pueden seguir todos estos datos porque están actualizados en la página web de la Junta de Castilla y León. Gracias, Nati. Pues una de esas zonas de salud rural en verde, donde no se produce ni un solo contagio, es decir, que están limpias, es Baltanás, en Palencia. Nuestro compañero Nacho Blanco ha hablado con algunos vecinos. Buenas tardes, José Luis. Hay zonas que se beneficiarían si finalmente la desescalada se realiza en función de la evolución del COVID-19 y una de ellas sería esta, la zona básica de salud de Baltanás, donde no se han registrado nuevos casos de COVID-19 en las 2 últimas semanas. Es una de las pocas zonas de Castilla y León donde esto ocurre y la única en Palencia. Por lo tanto, sus vecinos podrían ser los primeros en volver a esa nueva normalidad. Como Baltanás, en esa misma situación, hay tan solo otras 8 zonas de salud sin casos en los últimos 14 días en la comunidad y 3 de ellas están en Zamora. ¿Y cómo han recibido los vecinos la noticia de que serán los primeros palentinos en poder salir? Me parece bien porque además como aquí no hay contagiados, pues es una buena opción y que los niños salgan, porque bueno, los mayores, pero que los niños salgan, porque al no haber contagiados, pues eso. Si este área es uno de los que menos afectado está, pues me parece guay que se vaya abriendo un poco y que vayamos probando a ver de qué manera se puede llevar mejor. A cada zona darle una medida en concreto es complicado, pero evidentemente tiene una lógica. Yo soy de Madrid y yo entiendo que en Madrid hay que tomar otras medidas distintas que aquí. ¿Y cómo se haría la desescalada en esas zonas que podrían ser las primeras en ir recuperando la normalidad? El vicepresidente de la Junta nos lo explica. Hablando con los alcaldes de la zona, a través de la Federación Regional de Municipios, para que nos digan medidas de control, estableciendo en esos equipos de las zonas básicas de salud los EPIs, los test, las estructuras, las estrategias necesarias para mantener la seguridad. Pero si hay una provincia que preocupa a la Junta es la de Segovia por la constante movilidad entre sus ciudadanos con Madrid. Natalia Fernández está en la estación del AVE de Segovia. Natalia, ¿cuánta gente se mueve a diario entre ambas ciudades? Buenas tardes. Aproximadamente 3.000 personas viajan desde aquí, desde Segovia, hasta Madrid, o bien por trabajo o por estudio, una cifra que se ha visto reducida al 3% durante este estado de alarma. Aquí en Segovia preocupa y mucho esa vuelta a la nueva normalidad, esas fases de desescalada, y es que eso supone recuperar la conexión con Madrid. Esta misma tarde, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, nos ha reconocido que de esa cercanía, esa unión que tenemos Segovia con Madrid, podría haber sido uno de los principales causas por las que Segovia ha contado con uno de los índices de contagiados más altos de toda la comunidad de Castilla y León. Lo iremos viendo con mucha cautela y no digo que no me preocupe, claro que me preocupa recuperar la conexión con Madrid. Me preocupa porque esta ha sido la causa de que Segovia haya tenido una incidencia del virus muy por encima de la media en nuestra comunidad autónoma. Sí que me preocupa. La otra provincia más afectada por el coronavirus es sin duda Soria. Su alcalde hoy ha dado un puñetazo en la mesa. Teme que la provincia no pueda cumplir con las fases de desescalada y por eso pide a la Junta más compromiso a la hora de contratar personal y conseguir medios. Dice que el gobierno regional les ha abandonado. Nos han sacado del agujero la ayuda de defensa y del SAMUR con apenas una veintena de sanitarios. ¿De verdad que los recursos sanitarios de toda Castilla y León no pueden ser lo suficientemente mejor distribuidos de lo que están para que no volvamos a castigar a una provincia? ¿Nos tenemos que conformar en Soria con esa respuesta? Yo no. Y en las Cortes, esta tarde Francisco Igea ha destacado el trabajo de la Junta durante esta pandemia en materia de transparencia. Castilla y León, ha asegurado, es la comunidad que más información ha facilitado a los ciudadanos y eso se ha notado, por ejemplo, Rubén Hernández, en las visitas que acumula el portal de Internet del coronavirus, ¿no? Sí, de hecho, José Luis, Internet ha sido para el Gobierno regional desde el primer momento de esta crisis una herramienta fundamental para llegar a la gente. Los accesos a las webs de la Junta se han multiplicado y solo la página de información del coronavirus acumulaba este domingo más de 500.000 de visitas. La transparencia en estos momentos es fundamental, ha repetido Francisco Igea, quien además ha adelantado que se van a seguir añadiendo nuevos datos. La oposición, con algunos matices, ha valorado y ha reconocido este esfuerzo. La visualización de estos datos sanitarios ha supuesto un reto importantísimo para esta Dirección General y ha puesto a prueba los recursos de esta consejería y, en concreto, de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Reto que, permítanme decirles,
ha sido aprobado con nota. Se está para continuar en la gestión, para mejorarla en todo aquello que no haya sido satisfactorio y, sobre todo, la transparencia ha funcionado. La crisis sanitaria no está reñida con la información. Con el espíritu de aportar, le planteamos que detrás de cada estadística, que siempre son muy frías, haya una lectura crítica y constructiva, que nos permita identificar fallos, corregirlos y no repetir errores en las políticas que vamos a tener que adoptar como comunidad. Estamos demandando que los datos de las residencias de mayores se den separados de los datos de los centros de personas con discapacidad. Creo que esto es necesario para hacer un análisis más riguroso. Fue el primer hospital de campaña en abrir y ya se ha clausurado, aunque de forma provisional. Se trata del que se instaló en el Hospital de Aranda de Duero, que ha estado funcionando durante un mes. Por allí han pasado 14 pacientes y 4 de ellos fallecieron. Han sido las que más han sufrido la virulencia de la pandemia y serán las últimas en recuperar la normalidad. Las residencias de mayores seguirán tiempo aisladas. En este mes y medio han fallecido 2.300 internos en Castilla y León. A pesar de esa cifra difícil de digerir, hay un 73% de centros de la Junta que se han salvado del coronavirus. Sus trabajadores nos han explicado cómo. Hola Mario. Mario hace 2 meses que solo ve a su abuelo tras esa pantalla. ¿Me veis a mí, Mario? En esta residencia de Palencia se aislaron 15 días antes de que empezase el estado de alarma. Eso creo que ha sido lo que nos ha salvado hasta hoy de que nuestros centros estén limpios. En esta de Burgos también cancelaron con antelación las visitas. Para mí el principal miedo era que me lo traerían, no entre ellos, porque ellos no salen. Otra de las claves para resistir al coronavirus ha sido la limpieza. Ponerse una mascarilla para estar trabajando con los ancianos y estar continuamente, pues cada vez que se tocase un anciano, pues a continuación lavarse las manos. Pieza de barandillas, de pulsadores, llaves de la luz. En Salamanca activaron los protocolos de aislamiento hasta en 6 ocasiones y en León reforzaron plantillas. Se hace unas dinamizaciones con ellos para un poco que no se sientan ese aislamiento. Gracias a estas medidas, los mayores de 836 centros de Castilla y León se han librado del COVID-19. Eso sí, siguen acumulando abrazos porque solo pueden saludar desde la ventana. Es la imagen del fin de curso presencial. Padres en fila y separados recogen con bolsas de plástico el material escolar de sus hijos en un colegio de Valladolid. Ya saben que ahora les toca estudiar lo que queda de curso en casa. Las clases presenciales están suspendidas y los alumnos no pueden volver a sus centros. Ahora son los padres los únicos que pisan el colegio. Los profesores les citan a las puertas para entregarles tarea para que los alumnos hagan en casa. Hasta septiembre no volverá la normalidad a los colegios e institutos. Esta con la bolsa en mano no es para hacer la compra, sino para recoger material didáctico. Nos preocupa que pierdan competencia porque al final es materia que tienen que avanzar y es curso perdido. Hoy es el turno de primero de primaria. Vienen a por la tarea los padres, si pueden. Pues estamos las abuelas. Toca organizarse porque hasta nueva orden la clase está en casa. Afortunadamente también podemos teletrabajar mi marido y yo en casa y eso también lo facilita. Se ha reducido la jornada a mi esposa y yo he cambiado mi horario. Si mi hija está de mañana, mi yerno está de tarde, con lo cual los niños... Es un poco de jaleo porque teletrabajar, teleprofesor y estoy en casa, pues no siempre es compatible. Otros como Delma se plantean contratar a alguien que la ayude. Trabajo y tengo que estar con el niño y los deberes, claro. Fatal. Muy fatal. Siempre les decimos que se adapten y que hagan lo que puedan. O sea, que lo más importante es que los niños estén bien. Y así, en un patio sin niños, es como termina a efectos prácticos el curso lectivo. Mañana es 1 de mayo, es fiesta y las fuerzas policiales despliegan ya controles en las carreteras para evitar desplazamientos. Nos vamos a una de las salidas, en Burgos. Luis Ángel Rozas, estás en uno de los cientos de controles de la Guardia Civil que hoy están en las carreteras. Así es, cientos de controles para evitar que tengamos la tentación de coger nuestro vehículo particular y abandonar el lugar de residencia. Se repiten cada fin de semana, pero hoy tienen una importancia
especial, porque estamos a las puertas de ese puente del 1 de mayo, porque se anuncian elevadas temperaturas y porque además comienza la desescalada del confinamiento. Pero no se equivoquen, a partir de mañana podremos salir a la calle para dar pequeños paseos, realizar ejercicio físico, pero todavía no podremos coger el coche para realizar desplazamientos por carretera. Para eso tendremos que esperar hasta el lunes 11 de mayo y eso sí, sin salir de nuestra provincia de residencia. Gracias, Luis Ángel. Como decía nuestro compañero, el tiempo mejora, el tiempo parece que se ha liado con la desescalada. El sábado podemos salir a hacer deporte, pero cuidado que viene mucho calor. Tras un marzo y abril lluviosos, mayo empieza con un cambio importante en el tiempo, con calor de verano. Mañana suben mucho las temperaturas y van a seguir subiendo, se van a alcanzar los 30 grados. Nos lo explica nuestro meteorólogo. ¿Qué tal? Así es, nos espera un fin de semana de sol y de calor. Van a subir mucho las temperaturas. Hoy las máximas han rondado los 15 grados. Mañana vamos a subir 5 o 6, ya con temperaturas que por la tarde van a rondar los 21 o 22. Hasta los 25 subiremos el sábado y el domingo y el lunes vamos a rondar los 30 en Castilla y León, más de 35 en puntos de Andalucía y también en el Mediterráneo. ¿Y quién es el responsable? Pues es este aire cálido que va a ascender desde latitudes más al sur, desde África, y vemos como cada vez vamos a tener tonos más anaranjados e incluso rojizos en muchos puntos de la península. De momento no podemos movernos con total libertad, tampoco en coche, y cuando volvamos a arrancarlo tampoco podemos hacerlo como si lo hubiéramos aparcado ayer. Cuando ese día llegue, nuestro coche va a necesitar una pequeña puesta a punto para evitar averías. Solo podíamos coger el coche por motivos esenciales como ir a trabajar o para ir a comprar. Al final, entre unas cosas y otras, prácticamente podemos llegar a 2 meses con nuestros vehículos parados. Por eso es importante que antes de ponernos en marcha hagamos una pequeña revisión. Los neumáticos, cuando llevan mucho tiempo parados en una misma posición, pues pueden sufrir de deformaciones. Lo primero que tenemos que hacer es vigilar la presión de los neumáticos. Puede haber bajado y al final esto redunda en la seguridad. E intentar mover un poco las ruedas. Si se pudiera hacer cualquier pequeño movimiento para evitar que todo el peso caiga sobre una zona concreta del neumático, pues sería bueno. El sector del caucho ha visto reducida su actividad a la mitad en el último mes. Necesitamos cuanto antes que el usuario vuelva a comprar vehículos más seguros, más capaces. Piden más flexibilidad en la gestión de sus trabajadores y de sus recursos. La automoción es uno de los principales motores de la actividad económica en nuestro país. La cuarentena ha cambiado nuestra forma de consumir música y también la de producirla. El dúo Feten Feten, con giras y conciertos cancelados, se ha puesto a preparar nuevo disco desde casa. Será la segunda parte de Cantables, en la que colaboran voces como Rosalén o Kevin Johansen. Hoy han estrenado el primer single junto a De Pedro. Nos han acostumbrado a bailar, pero en el nuevo disco también vamos a cantar. Ellos ponen el ritmo y una docena de artistas como Rosalén, Kevin Johansen o De Pedro, la voz. Nuestra música es instrumental, pero se basa en melodías cantables. Es un disco que pretende poner sobre el tapete lo grande que es la música popular. Cada uno graba su parte en Burgos y en Valladolid. Hemos pasado de estar 20 días girando y en una furgoneta a estar en casa. Entonces, bueno, con micrófonos y los instrumentos en casa, pues a fuego lento estamos haciendo los temas de este nuevo disco. Y en Buenos Aires enhebran letra y melodía. Hay mandolinas, banjo, stroviolín. Es una producción confinada y virtual. Uno envía una idea y luego espera ahí a ver cuando está escribiendo el otro, ¿no? A ver qué opina de la idea que tú has mandado. Queda tiempo para los directos, así que así, desde sus estudios caseros, nos preparan un viaje por la música tradicional que escucharemos en 2021. Gira hacia el centro una vez más, como la ilusión un día viejo que se va prometiendo.
Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Después de 7 semanas de parón, en unos días regresa el fútbol. Javier Mardones, buenas tardes. Eso sí, lo van a hacer bajo unas medidas muy restrictivas. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Entre el martes 5 de mayo y el jueves 7, todos los jugadores de los 42 equipos de primera y segunda división serán sometidos a test masivos por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Aquellos jugadores que estén sanos ya se pueden reincorporar a los entrenamientos entre ese jueves 7 y el sábado 9. Eso sí, todos lo harán con limitaciones, porque no va a poder haber más de 6 jugadores por campo o más de 12 jugadores por instalación deportiva. Además, todos los que vayan a entrenar tendrán que pasar por un proceso de desinfección por parte de algún miembro del club. Esta es la que la Liga de Fútbol Profesional ha denominado primera fase, pero hay una segunda fase en la que todos los jugadores de un mismo equipo tendrán que estar confinados durante 5 semanas antes del inicio de la hipotética competición en un hotel o bien en la ciudad deportiva. Y aquí es donde Castilla y León Televisión les puede adelantar que el Numancia se va a negar rotundamente a cumplir con esta medida de confinamiento total. Habrá que estar atentos en los próximos días para ver si el conjunto numantino retira esta negativa. Nosotros lo que hemos hecho ha sido hablar con los médicos del fútbol español para que nos comenten cómo van a ser todas estas medidas antes del inicio de la competición. La Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol llevan mucho tiempo trabajando en el protocolo sanitario que necesitarán implementar para la vuelta a la competición con el fin de garantizar la salud de los jugadores. En los primeros días habrá que someterles a diferentes pruebas. La primera, el famoso test para detectar posibles casos de coronavirus. Vamos a tener que hacer un test inicial de control para que la gente me entienda positivo o negativo, o sea, saber exactamente si son o no son portadores, y vamos a tener que hacer también un test serológico donde veamos qué tanto por ciento, digamos, de inmunidad tienen, o sea, cuánta respuesta inmunológica tienen hacia el virus. De los supuestos iniciales que preveían 3 semanas de inactividad nos hemos ido hasta 7, por lo que los reconocimientos médicos deberán ser más exhaustivos incluso que los del verano. Igual que hacemos en pretemporada y un reacondicionamiento del que también somos novatos, porque no habíamos tenido esta situación. Las publicaciones que hay hasta el momento con las que hemos estado trabajando pues no manejaban estos escenarios. Junto a los preparadores físicos, los médicos van a jugar un papel muy importante en el trabajo de readaptación para minimizar el riesgo de lesión, que va a ser muy elevado si finalmente se juegan partidos cada 3 días. Ahora que milito en la Segunda División B, no me siento menos profesional que antes. Por eso nos gustaría que nos diesen una solución y poder volver a nuestros trabajos lo antes posible, ya que muchas familias y empresas dependen de nuestro trabajo. Es la petición de Héctor Rodas, jugador de la Cultural, porque uno de los problemas es el de los deportistas federados, pero no profesionales, como los futbolistas de tercera implicados en el playoff. Es el caso de los de Zamora y Segoviana, que se encuentran en ERTE y esperan a la decisión final de la Federación para regresar al trabajo. Los rojiblancos no podrían ejercitarse en grupo hasta el 8 de junio. Pero peor lo tiene los azulgrana. El ayuntamiento podría no ceder las instalaciones a la vez que a los otros equipos por el mayor número de positivos en la provincia segoviana. El plan de desescalada anunciado por el Gobierno sí permite aplicar la fórmula elegida para acabar la Liga ACB. Los clubes son optimistas con los plazos estipulados para que el desenlace se produzca con garantías. 12 equipos en sede neutra. En teoría, el San Pablo de Burgos podría ejercitarse el 11 de mayo en grupo con un máximo de 8 jugadores. Vítor Benítez se encuentra en Brasil y Air Clark en Estados Unidos. Sus regresos a España son una incógnita. Habrá que ver si tienen que pasar cierta cuarentena, si hay que hacerle ciertos tipos de test. Sí, habrá que ver cómo se pueden ir incorporando y sobre todo en qué plazos.
Y mucha atención, porque el Real Valladolid y el Carramimbre han iniciado conversaciones para llegar a un punto de acuerdo entre ambos. Con este comunicado, en el que no se habla claramente de facilitar la presencia en la ACB del baloncesto vallisoletano, ambas entidades sí han charlado de su intención de encontrar fórmulas deportivas, sociales y financieras sostenibles que garanticen la viabilidad y competitividad de ambos clubes. Llegamos así al final. Ya saben que solo nos queda aguantar un día más y el sábado podremos pasear o hacer deporte, pero respeten las limitaciones y cuidado también con el calor. Buen puente y buen fin de semana.